Salarios, inflación. La inflación baja, pero ¿qué pasa con los salarios? El poder adquisitivo de los argentinos cada vez es más bajo. Bueno, de este tema vamos a hablarlo con Federico Pastrana, economista, profesor de macroeconomía y asesor económico en temas macrofinanzas y laborales. Federico, Martín Canay, aquí en Primera Vuelta en Radio del Plata, te saluda. ¿Cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿qué está pasando? Un logro del gobierno es la estabilidad dentro de todo económica, los números de inflación cada vez son más chicos, pero si no podemos comprar cada vez más o algo, no sirve de nada la baja de la inflación, parece. Bueno, hay algo efectivamente que luce paradójico, ¿no? Que es que efectivamente cuando baja la inflación en general los salarios suben. Sí. Bueno, pero esa relación no es tan lineal y no se da siempre. Efectivamente, en el año pasado, en 2024, el gobierno logró bajar contundentemente la inflación, es decir, la inflación, acordate que en diciembre y enero estaba arriba del 10%, ¿sí?, del año pasado, y terminó bajando hasta el 2% a partir de octubre. Pero desde octubre los números de inflación estuvieron en torno al 2%. Sí. Y recién se rompió el 2% en mayo, con lo cual estuvo más de 6 meses en torno al 2%. Eso lo que hizo es que los salarios tuvieran una tendencia al estancamiento. Es decir, que los salarios dejaron de recuperarse. Eso se dio sobre todo en este año. Es decir, ya tenemos 5 meses en donde los salarios no lograron crecer a la velocidad que venían creciendo y más bien en enero, febrero y marzo bajaron. Eso explica un poco esa sensación que hay en términos públicos respecto a la cuestión de la pobreza, la cuestión de las dificultades de que crezca el poder adquisitivo y la cuestión del consumo, ¿no? Y también que las paritarias muy libres que digamos no son porque el gobierno le pone límites. Si hay alguna empresa que acuerda más que la inflación con los trabajadores, es como que no acepta y no aprueba esa paritaria. Bueno, efectivamente hay otra cuestión paradójica, que es un gobierno libertario. Desde el comienzo dijo paritarias libres, ¿sí? Siempre dijo, mira, yo necesito que las paritarias sean libres, yo soy un gobierno libertario, no voy a intervenir. Y efectivamente, desde el año pasado, mucho más decisivamente, en ese segundo semestre, a pesar de que había intervención en las paritarias, es decir, había una pauta salarial que decía, yo quiero que me negocien o la inflación actual o menos de la inflación, eso hizo, a pesar de que había un techo de las paritarias, el salario real crecía. Ahora, es paradójico, porque decir, ¿cómo puede ser que con techo de las paritarias el salario real crezca? Bueno, porque la inflación bajaba muy rápido. Claro. ¿Sí? Entonces, mientras la inflación bajaba, vos negociabas más o menos la inflación de ahora, pero como contratos salariales duran alrededor y en promedio 3 meses, claro, mes a mes bajaba, entonces el salario real se recuperaba. ¿Cuándo se agotó ese proceso? Bueno, cuando te estoy diciendo, cuando hubo estancamiento en la baja de la inflación, es decir, la inflación dejó de bajar, hubo techo en las paritarias, y eso hizo que, efectivamente, a partir de 2025, ese techo de las paritarias fuera demasiado exigente, es decir, una pauta salarial demasiado exigente que impide que se recupere el salario real. Eso lo empezamos a identificar a fines de 2024, a principios de 2025, decíamos, che, mirá, 2025 va a ser un año muy diferente a 2024, porque no va a haber recuperaciones salariales, y si las hay, son esporádicas, son de corto alcance, y vas a ver que los meses siguientes va a haber, si crece un mes, de repente cae otro mes. Eso es lo que estamos previendo que pase hacia adelante. Federico, estos análisis, estos resultados, ¿es para los trabajadores registrados o también incorpora a los no registrados? Bueno, eso es una pregunta súper interesante. Nosotros lo que hacemos inicialmente es tener un seguimiento de los asalariados registrados, sobre todo del sector privado, que son los mayoritarios. Después tenés las paritarias públicas, que obviamente son tienen un desempeño mucho peor, básicamente porque el gobierno actual utiliza como una de las anclas de la inflación el gasto público, y eso hace que los salarios públicos estén alrededor de 15% abajo de noviembre de 2023, mientras que los salarios privados en promedio estén en el mismo nivel, con lo cual tiene un desempeño muchísimo peor. Es una de las caras del ajuste más fuertes el salario público. Es decir, cualquier persona que vos hables y le preguntes, che, vos trabajás en el sector público, ¿cómo te va? En general todos dicen mal, y es porque efectivamente lo que está pasando es que hay un ajuste generalizado en los salarios públicos, además del gasto, ¿no?, en ciencia y tecnología, etcétera. Ahora, el sector privado tiene otro desempeño. Efectivamente, en el sector privado registrado hay paritarias, y las paritarias funcionaron como
una forma de recuperar la pérdida de 2024. En el sector informal, y sobre todo en los cuentapropistas también, lo que dan los datos del EPH, que son datos que hay que tomar con pinzas, ¿sí? Pensemos que los ingresos de un cuentapropista o de un informal son ingresos mucho más volátiles, son ingresos que cambian mes a mes, ¿sí? No son ingresos fijos, con lo cual hay que tomarlos con muchas pinzas. Lo que dicen los datos es que tuvieron una caída mucho más grande en 2024 que el resto, y tuvieron una recuperación en el marco de la baja de la inflación y la recuperación de la actividad. Eso también cambia en 2025. Si vemos la otra actividad, esa recuperación de la actividad no es tan grande en 2025 respecto a 2024, y entonces uno dice, bueno, mira, esa recuperación que tuvieron esos ingresos el año pasado no está pasando en este momento, con lo cual, más bien, tenemos una economía que tiende a estancarse. Esas recuperaciones que hubieron el año pasado y que fueron muy fuertes, de repente empiezan a estar, son mucho más variables dependiendo del sector, y en general hay un estancamiento, ¿sí? Eso se agotó, es un modelo que se agotó porque efectivamente o no logra bajar la inflación, o la verdad que la baja de la inflación que queda por darse es muy chiquita, con lo cual se agotó ese periodo, si se quiere, de la primavera, de la desinflación y el inicio del programa económico. Estamos en otra etapa del programa económico. Federico, muchísimas gracias por esta charla con Radio del Plata. No, por favor. No. Federico